Daremos lectura a la palabra del Señor. Para este día, en la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, desde el versículo 4 al 6. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bueno, en primer lugar, la palabra de Dios nos habla sobre algo muy importante dentro de la obra del Señor. Aquí este varón de Dios, instruido por Pablo y también llevado a Creta, en donde le escribió esta carta, para que él allí administrara la obra de Dios. La obra de Dios, para ser administrada, debe ser administrada conforme la palabra de Dios. Y aquí Pablo, antes de llevarlo a aquel lugar, lo preparó y lo llevó y lo dejó en Creta, dice la palabra de Dios, para que él corrigiese, para que enseñara, para que formara hombres y mujeres que conocieran al Dios vivo. Porque la obra de Dios es necesario ser pastoreada o ser enseñada y llevada adelante, administrada por hombres que verdaderamente amen a Dios. En realidad, Pablo fue un hombre muy, pero muy celoso, un hombre muy dedicado a la obra del Señor. Por el llamamiento que Dios le hizo a Pablo, él entendió que no estaba sirviendo a un ser humano, sino que estaba sirviendo a Dios. Y en esto Pablo había entendido que los que también él formara y dejara a cargo de la obra de Dios, como este siervo Tito, fuera también una persona idónea, una persona temerosa, una persona que verdaderamente amara a Dios y a su obra. Y en realidad Pablo encargó cosas sumamente importantes a este varón, a que él fuera a ese lugar a corregir lo deficiente, a enseñar a los hermanos a temer a Dios, a enseñar a los hermanos y hermanas de aquel lugar a que sirvieran a Dios como la palabra de Dios nos enseña. Porque hoy en día, mis hermanos y hermanas, se ve cómo se sirve al Señor hoy. La iglesia ha cambiado mucho de aquellos tiempos. La iglesia ha ido acomodándose a las civilizaciones, a los avances tecnológicos, y sabiéndolo usar. Esto es bueno, no es malo, por eso estamos usando este medio, para poder entregar la palabra de Dios y llevar adelante la obra del Señor, ya que no se puede hacer reunidos. Pero lo importante es que la tecnología se use para esto, porque ciertamente, mis hermanos, en este tiempo, como decía, las iglesias se han ido acomodando a los tiempos que se viven. Una iglesia más cómoda, que quiere servir al Señor, pero servir desde la casa. Ahora sí lo estamos haciendo, porque no se puede reunir, pero va a llegar el día cuando sea la voluntad de Dios que vamos a volver a nuestros templos. Y ahí es donde se va a ver, hermanos, el real interés que hay en uno de nosotros ahora, de estar allá en la casa del Señor. Antes de esta pandemia no era así, porque era triste y lamentable ver la poca hermandad que llegaba. Y ahora muchos desean estar allá y no pueden. Y algunos dicen,
son cobardes, tienen miedo, pero no es así. Es obedecer a la palabra de Dios. Porque ¿qué le encargó el apóstol Pablo a este siervo Tito? Les dijo que fueran prudentes, que se sometieran a toda autoridad, no solamente las autoridades gubernamentales, también a las autoridades eclesiásticas, al pastor y a todas las personas que trabajan en la obra de Dios. Entonces, hermano, aquí nosotros tenemos que ver en esto de que no nos vaya a pasar, de que ahora, porque no podemos ir, cómo me gustaría estar allá en la casa del Señor, cómo me gustaría escuchar al pastor, a los predicadores, cómo me gustaría cantar al Señor allá. Se echa de menos, ¿verdad? Pero cuando Dios nos liberte de todo esto, que estemos allá de corazón, ya la vemos a Dios de corazón, que nosotros mismos como administradores mismos de nosotros, al aprender la palabra, podamos corregir los errores que hemos tenido, porque como decía, antes de la pandemia era muy pobre la asistencia a los templos, no solamente al nuestro, a muchos templos. Siempre converso con muchos hermanos de otras iglesias, les pasa lo mismo, les pasaba lo mismo, y ahora muchos dicen echo de menos estar allá. Ojalá que cuando el Señor nos haga volver, nos haga reunirnos de nuevo, no pongamos excusas del calor, que tengo que ir a la playa, que tengo que estarme un mes por allá. No, está bien que descansemos un fin de semana, pero que no se haga todo el verano. Entonces, mis hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos insta a nosotros a que miremos lo que éramos antes en el mundo, porque ¿cómo éramos? Todo lo que hace el mundo, todo lo hacíamos nosotros, pero ahora el Señor nos ciñe con su palabra y nos dice que debemos dejar todas aquellas cosas y que tenemos que ir adelante y poder cuidar nuestra vida espiritual, que podamos, cierto, cada día crecer en ella, poner por obra lo que aprendamos, porque es bien fácil estar en la casa del Señor y dice, me gusta estar allá, me gusta esto, lo otro, pero lo más importante es aprender de la palabra de Dios y ponerla por obra. Entonces, mis hermanos, en otro tiempo, ¿cómo éramos nosotros? Nos dejábamos llevar por toda clase de corrientes mundanales. Pero cuando el Señor, como dice la palabra de Dios, pero cuando se manifestó la bondad del Señor, fíjese usted que es profundo esto, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras, fíjese usted, escuchémoslo bien, entendámoslo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por qué, solamente por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es la obra que Dios hace en el hombre. El Señor Jesucristo conversó con un hombre que lo buscó de noche para hablar con él y hacerle ver que nadie haría las obras que él hacía a no ser que Dios estuviera con él. Es decir, le dio a conocer que él era un personaje importante, que Dios estaba con él. Pero el Señor le dijo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. ¿Y qué significa el nacer de nuevo? Morir a todas aquellas cosas terrenales, a todas aquellas obras impías que teníamos en el mundo, y que ahora tenemos que renunciar a ellas y buscar a Cristo Jesús el Señor, buscarle en oración, en todo cuanto sea posible que nosotros podamos hacer, podamos buscarle y hacer de que la obra de Dios camine. La obra de Dios no es solamente del pastor, es responsabilidad mía y de cada uno de los miembros de una iglesia, para que así, mis hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo esté agradado de usted y de mí,
porque Él derramó su sangre en la cruz para que cada uno de nosotros tuviéramos salvación. Él sufrió escarnio, sufrió azotes, sufrimiento, cuánta cosa que le hicieron a Él. Y Él se humilló por amor a nosotros. Se humilló, aceptó todo y dio su vida para que usted y yo fuéramos salvos. Ahora pues, en esta nueva vida, vivamos con Él, vivamos la palabra, hagamos que el mundo vea que en nosotros hay algo especial, porque de lo contrario nos hemos convertido solamente en religiosos y Dios no quiere eso. Los religiosos de aquel tiempo son los que le encarcelaron, le azotaron y le mataron. Pero nosotros que hemos sido nacidos de nuevo, busquémosle a Él cada día, en oración, en conocimiento de la palabra, en todo lo que sea necesario, podamos buscarle y podamos cada día estar espiritualmente despiertos. Dice que nosotros tenemos que estar velando. Que el Señor nos bendiga. Mis hermanos y hermanas, considere lo que el Señor dice, porque así podremos nosotros agradarle a Él si ponemos por obra la palabra del Señor. Para Dios que vive sea toda honra y gloria. Amén.